Hola, bienvenidos una vez más a La Curva del Diablo. Quiero aprovechar este momento para poder saludar a toda esa gente de Achacachi, del municipio de Achacachi, que gracias a la gentileza del Canal 13, este programa se transmite allá en Achacachi para toda esa gente de la provincia de Masuyos, por seguirnos, gracias por escucharnos. Y también a toda esa gente que le pone like a nuestras publicaciones que hacemos en el Facebook, en el YouTube, que nos sigue, comenta, comparte. Gracias a ustedes, La Cruz del Diablo cada vez va creciendo más y gracias por hacer que este proyecto siga adelante. Un jalaya para ustedes, hermanas y hermanos. ¿Quién no se ha topado con una persona generalmente extranjero cuando llega, no siempre se queda maravillado cuando llega a Bolivia y dicen, oye, ustedes son suertudos porque tienen un presidente indígena, un presidente que en verdad está representando a los de abajo? Dicen, ustedes tienen la suerte porque en mi país no pasa eso, dicen, ¿no? Dicen, ustedes tienen la suerte de tener un presidente o tener un gobierno indígena. Y también nosotros sabemos que esa mirada que viene generalmente de los de afuera es nomás pues producto de toda esa maquinaria política que el gobierno ha hecho para mostrarse hacia afuera, ¿no? Mandar una imagen de que en Bolivia se está viviendo un gobierno indígena. Pero los que vivimos acá sabemos que no es tanto así, ¿no? O sea, capaz ni siquiera es así, ¿no? Es otra la realidad que vivimos acá en nuestro país. Y esa gente, al ver esa ruptura entre lo que se dice y lo que se hace, ha empezado a crear, ¿no?, nuevos términos para catalogar a esas personas que folclorizan, digamos, a nuestra cultura y decirles, por ejemplo, pachamamistas, ¿no? Entonces, en este programa de La Curva del Diablo vamos a hablar sobre el pensamiento indigenista dentro del movimiento del socialismo. ¿Es parte de una reivindicación política o es simplemente pachamamismo? Para charlar sobre esta temática tenemos a personas muy notables. Tenemos aquí a nuestro compañero Froilán Laime, que es representante del Viceministerio de Descolonización. Froilán, bienvenido a La Curva del Diablo. Muy buenas tardes, ¿no? También nos acompaña aquí la profesora Silvia Rivera Cusicanqui, profesora de Sociología, también miembro del grupo colectivo Cheji. Muchas gracias. También nos acompaña Juan Carlos Macusaya, él es del grupo Minca. Carlos, bienvenidos a La Cruz del Diablo. Gracias por la invitación. También nos acompaña el hermano Jaime Castalla, que viene de la provincia de Masuyos, economista. Jaime, bienvenido a La Curva del Diablo. Gracias. Bueno, la primera pregunta va para todos. Por favor, 3 minutos máximo para poder responder. ¿Estamos viviendo un gobierno indígena? Jaime, ¿qué dices al respecto? Bueno, esa pregunta para mí, ¿no? Porque hay que ver, por ejemplo, si es un gobierno indígena, entonces ahí tendría que, por ejemplo, administrar, ¿no?, en la parte económica, no puede ser un quechua, en la parte, digamos, la jurídica, podría estar, digamos, un aymara, mosetenes, lecos, así sucesivamente. Ese sería, digamos, un gobierno indígena, ¿no? Pero hoy día no pasa eso, sino es que se tiene como un símbolo, ahí está Evo Morales, ¿no?, quizás para lo interno, y para lo externo, ¿no?, está Canciller Choquehuanca, ¿no?, para mostrarse al mundo de que aquí estamos con gobierno indígena. Pero no pasa nada de eso, sino es que los que toman las decisiones aquí son los de siempre, ¿no? Ahí están los Quintana, ahí están los Dada, ¿no?, así Catacora, así Saconeta, o sea que toda la cara blanca, ¿no?, toda la descendencia española está gobernando. En otras palabras, es un engaño, ¿no?, de mostrarse hacia afuera de que está gobernando. Sabemos que el señor Evo Morales no tiene ninguna formación académica, ¿no?, de la misma manera, no Canciller Choquehuanca. Por tanto, ellos no toman las decisiones políticas, las decisiones del Estado. Gracias, Jaime. Froilán, ¿qué nos dices al respecto? Sí, es un gobierno indígena. Podemos ver en qué sentido ahora estamos viviendo un gobierno indígena a partir de la Constitución, por ejemplo. Ha sido un gran avance la nueva Constitución Política del Estado. Ahí están las instituciones a nivel constitucional y posteriormente el desarrollo legislativo, que sí es un avance indígena. ¿Cuáles son las limitaciones? Ahí tal vez puedo coincidir en parte con el hermano. A ver, uno, verdaderamente la composición social o el origen étnico, si podemos llamar, no es, por ejemplo, a nivel de la burocracia estatal, evidentemente nos falta mucho avanzar todavía. Pero las decisiones sí las toma el presidente, sí tiene una gran influencia el canciller, y a nivel de viceministerios, por ejemplo, podemos ver a varios viceministerios también.
Ya, reconociendo esa limitación, sí, es un avance de nuestro proyecto. Bueno, después tal vez habrán algunos puntos sobre un poco de hacer historia y los avances para evaluar un poco, pero inicialmente yo diría que sí, nos falta mucho, pero es... Gracias, Florian. Carlos, ¿qué dices al respecto? Yo creo que desde Bolivia lo que se exporta es cara de indio, ¿no? Si afuera se exporta cara de indio, seminarios, eventos, y entonces la estética, a partir de la que se posiciona el gobierno, afiches, eventos donde están llenos de huipalas, personas morenas disfrazadas con trajes que cotidianamente no usan. Eso le da el carácter indígena, entre comillas, simbólicamente. Pero yo pienso que lo importante en este caso es cómo se instrumentaliza ciertos elementos a partir de expectativas foráneas. La gente de afuera sabe que le interesa ver, por ejemplo, como en sus buenos años en Estados Unidos, cómo representaban al negro como alguien con un taparrabo y un huesito en la cabeza. El indígena es ahorita alguien que se hace sus posesiones en Tiahuanaco, o como García Linera se casó en Tiahuanaco, ninguna aymara se casa así, pero lo presentan como una ceremonia ancestral. Entonces yo pienso que hay un prejuicio sobre el indígena que es la que se ha vendido, pero este prejuicio, esta imagen que se ha vendido ha sido efectiva, le ha dado prestigio al gobierno. En el término concreto, digamos, de espacios de poder y decisión, podemos ver que, como dice Jaime Castalla, los aymaras que no están en espacios definitorios, no lo están. Todo se reduce, digamos, a que la figura es Evo Morales y el canciller para la exportación afuera, porque parece que cuando da sus declaraciones come papalis y se excita y dice cualquier cosa, según su propia teoría. El problema para mí está en qué medida los sujetos considerados indígenas, categoría colonial, porque se define en relación al colonizado, el colonizador es alienígena, el colonizado indígena, en qué medida estos sujetos considerados indígenas son los que están dirigiendo este proceso. Yo pienso que ahí debemos discutirlo. Yo no veo, por ejemplo, en términos de educación, tenemos ahí a un ministro, no sé cómo ha avanzado esto. Las universidades indígenas han servido para algo, las que se hacen, por ejemplo, en Morizata, donde ha habido violencia por parte de militares. Hay cosas prácticas. Yo no creo que aquí no haya, digamos, yo no quiero decir que el gobierno es la maldad. Lo que quiero decir es que se ha entrampado en un problema a partir de llenar expectativas foráneas. En lugar de encarar los retos que a la gente le interesa. Voy a poner un ejemplo. A mí siempre me gusta ver en la 16 de julio cómo jóvenes salteños son expertos en piratear cosas. Eso se trabaja en las universidades indígenas porque ese tipo de conocimiento que se desarrolla, la piratería, uno les puede gustar, no, yo estoy de acuerdo en que lo pirateen. Se trabaja en las universidades indígenas, muchas de esas personas, de esos jóvenes que hacen este trabajo, pues son estudiantes de derecho, de carreras, digamos, en ciencias sociales o humanidades, pero su carrera tiene que ver, su trabajo específico tiene que ver más con parte técnica. Eso lo hace la UNSA. Para mí hay una ruptura entre las prácticas concretas de las personas que son consideradas indígenas y lo que institucionalmente funciona, la universidad, el gobierno. Hay una ruptura, hay un problema que no logra engarzarse y eso confluye precisamente en los problemas que pueden derivar en frustraciones. No están los indios en el poder, bien, puede decirse eso, pero para mí lo fundamental es dos cosas que quiero remarcar, reitero. La imagen hacia afuera y hacia adentro, que no se logra comprender lo que está pasando entre esa gente indígena. Para ponerlo con el ejemplo de Franco, que suele estar en el programa, ¿no? Sí. Tú ves cuando da en un canal de televisión un elemento, una noticia, reportaje sobre los indígenas, ponen música autóctona. Tú te vas a ese pueblo, la gente escucha Yadita Lisset. Sí. Hay un problema, no estamos comprendiendo la realidad. Y eso le pasa al gobierno y no solo al gobierno. Profesora Silvia, al respecto. Bueno, mucho gusto de estar acá y yo lo que quiero decir es que para evaluar la condición de un proceso, yo pienso que es un proceso, no quiero hablar del gobierno porque pienso que el gobierno y el Estado son tan colonizados que tendría que haber un cambio de mentalidad colectiva muy profundo para realmente pensar que es posible superar ese lastre. Pero voy a hablar de un proceso. En ese proceso que comenzó a mediados de la década del 90, yo creo en toda Abya Yala o América Latina, como quieran llamarle, hemos vivido un despertar de conciencia indígena, tanto yo creo, llamémosle indígena, entre comillas, porque realmente yo considero que la única categoría que vale para mí es la de indio o india, porque por lo menos en eso estamos de acuerdo. Indio es el colonizado. Y yo creo que en la medida en que los mestizos o mestizas tenemos un indio o una india adentro de nuestro corazón, también somos como colonizados. Y el rato que nos descolonicemos, no vamos a ser indios, vamos a ser gente nomás, jaque, runa, será, en otro idioma será otra cosa, ¿no? Pero no creo que ninguna de esas categorías nos viene bien. Peor, originario.
peor todavía, porque originarios es una historia de divisiones, originarios versus agregados, comunidades originarias versus comunidades de hacienda. ¿Qué es eso? Entonces pensemos en que somos colonizados y que puede haber alianzas anticoloniales entre mestizos indios, entre mujeres y gente aymara que tiene, porque a nosotros también nos ningunean, no crea usted, compañero, por más color de piel o lo que quieras, hay un momento dado en que el colonialismo es patriarcal y nos anula. Entonces, si tú sumas esos dos elementos, ¿cuál indio? ¿Cuál conciencia de lo colonial? No hay conciencia siquiera de que estamos ante personas profundamente colonizadas. El mismo gesto que tenía el Goni Sánchez de Lozada para pedirle limón al Fondo Monetario Internacional es el mismo gesto que tiene toda la capa dirigente, incluidos varios generales, para agacharle y limpiarle el piso y ponerse de alfombra con los empresarios chinos. ¿Dónde has visto que le paguen barcazas chinas antes de entregar? O sea, el comerciante que tiene menos experiencia comercial no te va a soltar una nada si tú no le has pagado primero. Hoy día me he comprado un pullo, la señora ha revisado uno por uno mis billetes, no hablaba castellano, hemos hablado en aymara. Qué maravilla de gesto el tener que la moneda, al fin de cuentas, es una especie de equivalente general. Entonces hemos podido conversar en torno a un pullo. Eso es lo que nos está limitando de darnos cuenta de que no podemos hablar de descolonización. Si estos señores son los primeros colonizados y colonizan a su propia gente, porque ese es el problema, les hacen creer grandes, les entra la megalomanía de que aquí va a haber planta nuclear y esto y el otro, y yo creo que infunden una semilla tremendamente negativa. Gracias, profesora. A este gobierno la gente, los mismos algunos intelectuales les han tildado a sus funcionarios de pachamámicos, ¿no? Que son pachamamistas. Capaz mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo, no entiende muy bien el concepto de lo que es el pachamámico. ¿Qué dirías, Jaime, al respecto? ¿Cómo podríamos conceptualizar la palabra pachamámico? Pachamámico creo que lo han denominado a la instrumentalización de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, ayer estaría el mismo Evo Morales instrumentalizado, ¿no? Por una casta, ¿no? Por una élite, ¿no? En beneficio suyo, ¿no? Si es que, digamos, algún momento van a colocar, digamos, la música o el símbolo o cuestión del idioma o que dice las normas jurídicas, ¿no? Aquí ya va a valer la cuestión de normas consuetudinarias, se podría decir, ¿no? Más o menos en ese tiempo, una adornización. A eso creo que lo llaman, pero todavía no ha ingresado en una categoría académica, se podría decir. No está por ahí vagando, pero todavía no está muy bien conceptualizada esa cuestión de Pachamama. Pero muchos se refieren por ese lado. ¿Qué dice Froilán respecto a los viceministerios de descolonización? Supongo que capaz muchos se debe escuchar la palabra por ahí, pachamámicos, ¿no? Esos pachamámicos. Creo que el viceministerio ha sido el más atacado en este caso con esa palabra. Sí, seguro, sí hemos escuchado mucho y creo que es otro término para descalificar algunas cosas, ¿no? Bueno, yo diría que después de los 90 que ha habido dentro del multiculturalismo neoliberal, digamos, un reconocimiento sí folclórico y además solamente de lo étnico, algunas cosas más rituales o algo así, pero eso ha tenido un gran avance con la refundación del Estado, con la construcción ahora del Estado plurinacional, donde lo meramente étnico se ha convertido más en una que forma parte orgánica ya del poder del Estado. Ya tenemos un parlamento, un tribunal constitucional o todas las instancias que hay una gran participación de nuestros pueblos. En ese sentido ha cambiado de meramente cultural, digamos, de cultural a político. Eso hay un gran avance. Ahora, el problema está este avance en la realidad política de nuestro país. ¿Cómo se lo entiende? ¿Desde qué lado se trata de darle sustento desde filosofías? Ahí creo que está el problema. Hay algunos hermanos que tratan de derivar de algunas cosas muy de espiritualidad, incluso quizás reconociendo algunas cosas de la crítica, inventos, o peor, cosas esotéricas, y de ahí intentan sacar diferencias muy sustanciales supuestamente y tratan de explicar este proceso. A eso sí, tal vez pudiera caber ese descalificativo de pachamamismo, pero no es la única lectura que
evidentemente podemos abstraer en varias partes del gobierno esa lectura, pero hay otras lecturas también, que desde el marxismo de cierto tipo que está presente también, que tratan de entender desde la lucha de clases, incorporando lo indígena, etc. También hay otros más populistas, digamos, también hay otras lecturas, evidentemente siguen estando presentes lecturas un tanto cataristas o indianistas, desde el Viceministerio, por ejemplo, de Descolonización, que también es otro espacio de lucha al interior del mismo gobierno. Entonces hay diferentes lecturas y yo diría que una de esas lecturas es que podría entenderse como pachamismo, tratando de decir solamente es un adorno, como dice el hermano, que es más que eso, o sea, al tratar de cambiar varias cosas, aunque sean simbólicas, desde la Constitución, de los ministerios, etc., es también una lucha simbólica al interior de eso. Entonces, tratar simplemente de descalificar, es que cito nomás, no, yo creo que es un autogol que tratamos de hacernos entre nosotros, como siempre sucedió, me acuerdo, al revisar las historias de los inicios del indianismo, del catarismo, siempre para eso nos dividimos, entre nosotros nos sacamos la mugre y listo, dejamos en paz a los otros actores que siempre han estado encumbrados. Entonces, yo creo que nos equivocamos al tratar de gastar nuestras fuerzas en tratar de descalificar pequeños avances nuestros, nuestras limitaciones, que atacar todos juntos, digamos, desde nuestras divergencias, a lo que evidentemente hay que atacar y aunar fuerzas. Gracias, Roland. Profesora Silvia, ¿qué dice respecto? Bueno, yo creo que hay que atacar el simulacro de espiritualidad, porque realmente yo sí pienso y siento que hay una relación vital con la tierra. Intento ser coherente con esa relación en la medida de mis posibilidades urbanas, pero yo pienso que es un gran simulacro lo que hace el gobierno, porque una cosa muy distinta es tener relación con los ciclos, por ejemplo, de la luna, de cuándo se puede sembrar papa, cuándo no se puede, que eso se sabe muy bien en el campo, y en estos momentos de crisis mundial son conocimientos importantes. Y a mí decir que eso es pachamamismo o decir que eso es esotérico me parece un fundamental equívoco. La inteligencia y la lucidez, ¿no? Pensar con la cabeza, peque, lucidez, luz, ¿no es cierto? Lupi, ¿no es cierto? Es una parte de la vida, pero Amuitaña y el Chuyma son otra parte de la vida, y juntos los dos yo pienso que entienden a la Pacha. Y eso es algo muy interior de cada uno, muy personal, y es algo que acompaña la vida de mucha gente muy de la calle, muy de a pie, y yo me incluyo entre ellas, ¿ya? Y me subleva, me da rabia el simulacro de Pachamama que hacen, con un irrespeto total a la Pachamama, porque hacer un matrimonio en el estadio, que es un lugar de chagua, es un lugar de pelea, es un lugar de conflicto, ¿qué armonía le estás deseando a esa pareja? ¿Ya? Hacer que cambie el cura por un yatiri, eso es un simulacro. Peor todavía, darle certificado al yatiri. Está igual que con las víctimas de las dictaduras, piden certificado de defunción para los desaparecidos, ¿ya? Igual ahora al yatiri tiene que poner certificado. Mi yatiri me ha contado, mujer, que le han pedido certificado de que lo ha tocado el rayo. Si te ve alguien que te toque el rayo, te mueres, ¿no es cierto? Por lo menos yo eso creo, ¿ya? Entonces, fíjense qué simulacro. En tanto que el proceso, que es un proceso que viene todos los 90 de acumulación de energías que nos los ha usurpado este Estado, este gobierno, es un proceso de reencuentro con la fuente de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, pero también de relación con el planeta, ¿ya? Porque está sufriendo la Pachamama y creo que lo sentimos, ¿ya? Y yo tengo 4 hijos, tengo 4 nietos, y mis nietos van a tener dificultades de conseguir agua, y mucho más sus hijos. Entonces yo no creo que voy a morir cuando mis ojos se cierren y mi corazón deje de latir. Y yo pienso que la gente que me va a hacer todos santos a mí me va a estar comentando lo que sufren o no mis nietos. Pero yo desde ahora estoy preocupada, hermanos, y creo que eso es espiritualidad profunda,
Eso es alajpachanquiri, mancapachanquiri, acapachanquiri, capachanquiri, ¿no es cierto? Ajayu, camasa, lurawi, sarnacawi. Eso para mí es filosofía. Y creo que ese aprendizaje yo lo tengo después de muchos años, a través de la muerte de mis padres, a través del Todos Santos, a través de cierta humildad. Y por eso me da mucha pena el simulacro que hace de espiritualidad para esto. O sea, es un buen vivir que esconde un mal vivir. Gracias, Rafa. Carlos. Bueno, yo quiero primero diferenciar. Cuando hablo yo hablo mucho de pachamanismo, pachamamadas, pachamamas. Pero no me refiero a la vida, digamos, a las relaciones agrarias a partir de las cuales se construyen cierto tipo de representaciones vinculadas a la producción y a los ciclos agrícolas. Y que tienen que ver también con la ciudad, porque tú vas a ver en las migraciones, yo donde vivo en un barrio migrante también se sembraba, con espacios vacíos también se siembra. Entonces, hay esa influencia que tiene que ver con las migraciones del área rural al área urbana. La paz no se entiende sin esas migraciones. El comportamiento urbano, entre comillas, las fiestas universitarias, está marcado por todo eso. Bien, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de pachamamismo, pachamamadas? Primero, voy a ir con lo de pachamamadas. Tratamos de mezclar, trato de decir que se trata de una mamada, ¿no? Es decir, que te presenten, por ejemplo, a un ser que conoce los secretos del cosmos y vive en armonía con toda la naturaleza, es un cuento. O no sé, que el equilibrio con la madre naturaleza se está rompiendo. No podemos en este momento nosotros conocer dinosaurios, los animales, digamos, los mamíferos gigantes, porque se extinguieron. La naturaleza es un hecho de extinciones, catástrofes, generación de nuevas vidas. Nosotros somos, por ejemplo, una expresión de eso. Entonces, para mí no existe primero. Ese es un cuento, que te digan que los indígenas viven en armonía con la naturaleza. Eso es mentira. La cultura moche, por ejemplo, en Perú, unos 700 años antes de Cristo, se disuelve porque ha habido el fenómeno del niño, y el fenómeno del niño no llega con los españoles, con los colonizadores. Entonces, los grupos humanos han sufrido este tipo de relaciones con la naturaleza y han tratado de entender de alguna manera. Ahí tienen que ver los rituales, sacrificios, ahí se ve eso. Primer elemento que quiero resaltar. Pero a mí me parece importante remarcar que el pachamamismo emerge a partir de ciertas condiciones de existencia de la propia gente que es considerada indígena. Condiciones materiales básicas que se invierten en esa representación. Por ejemplo, los indianistas son un ejemplo de todo esto, ¿no? Los indianistas se imaginaban en su miseria presente, donde nadie les daba, digamos, bola, como se dice, Germán Choquehuanca, descendiente de incas. O sea, la miseria que él vivía era su grandeza en el pasado. Imaginarse una grandeza en el pasado le permitía enfrentar, entre comillas, enfrentar o vivir en su realidad presente. Y se va a construir toda una mitología sobre lo que es el pasado, mitología que está condicionada por tu relación, y donde te imaginas un mundo donde no existe el que hoy te oprime. O sea, digamos, el mundo sin la cultura occidental, sin los blancos, ahí estábamos bien. ¿Te imaginas ese mundo para partir de que vives una realidad donde tienes conflicto con esas personas y, digamos, con la forma en que se han tejido sus relaciones? Podemos decir, no, a las mujeres, no todas, ¿no? Hay cosas enfermitas, no, un mundo sin hombres. Pero a partir de que hay condiciones fácticas desde las cuales te imaginas ese mundo. Para mí el problema está en entender cómo a partir de esas relaciones concretas te imaginas eso, idealizas, y esta idealización, que la van a producir, no solo la han producido los indianistas, ha pasado en África, ha pasado en la India, pero en el caso de los movimientos indígenas tiene que ver con la emergencia de las políticas multiculturalistas, van a recoger todo este tipo de representaciones y las van a usar contra esa misma gente, para anularlos políticamente. Es decir, por ejemplo, tú vas a empezar a idealizarte, los indianistas son un ejemplo de esto, ¿no? Que antes de la llegada de los españoles era una sociedad, digamos, perfecta, todos vivíamos en armonía. Y ese discurso lo van a ir asimilando con producciones. Yo voy a poner aquí un ejemplo. Tengo los cuadernos, esta es una publicación que la saca el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Tiene toda una retórica sobre lo que es el verdadero indio. Y lo interesante es que primero lo promueven organismos internacionales, no de la nada. Y hay algunos investigadores que van sacando estas ideas, las trabajan y las posicionan. Como ejemplo simplemente voy a dar. Uno revisa los documentos indianistas de los 60, estoy pensando en documentos del Partido Agrario Nacional, por ejemplo, o de Isidoro Copa de 1978, y no vas a encontrar esta alusión romántica hacia el indígena. Va a haber ciertos elementos sobre la explotación, el racismo, cierta desvalorización de las relaciones en la comunidad, porque cuando tú migras tienes que vivir otra realidad, la migración te obliga a vivir otras cosas. Va a haber esas referencias, pero no hay esa mirada idealizada que va a emerger en los 80, donde el niño es bonito. No tiene los pecados occidentales. Entonces, para mí, las pachamamadas son una forma de captar producciones simbólicas, discursivas de los pueblos, yo digo, racializados a partir de sus condiciones de existencia. Ellos se van idealizando
y esas producciones las van a depurar de sus elementos más subversivos y los van a usar como elementos de anulación política. Los indios los van a entretener haciendo rituales. ¿Por qué te quedas con eso? Eso es lo auténtico indio. Para mí es eso, es anulación política. Las pachamamadas son para anular a los pueblos en lucha. Interesante lo que dices, Carlos. Uno de los grandes discursos y proyectos también que el gobierno desde un inicio ha hablado, ha empezado a discutir y poner en tela de debate era la descolonización, ¿no? Y se habla de que desde el mismo viceministerio y otras instancias han empezado a discutir ese tema y empezar a hacer acciones con respecto a la descolonización. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de cómo está manejando el gobierno esto de la descolonización? ¿Qué dices tú, Froilán? Bien, o sea, todos estamos conscientes de, creo, que nuestro país, nuestra sociedad es colonial, que en todas sus relaciones sociales, en todo campo se manifiesta eso. Ahora, eso por un lado justifica un proceso que se puede llamar descolonización. Ahora, ¿qué cosas se puede hacer? ¿En qué medida se puede avanzar en un campo, en otro? Ahí está el debate, yo creo. No está en que no es necesario o que no se debe hacer, sino en qué forma se puede hacerlo mejor o de manera certera. Ahí está la discusión. Ahora, ese proyecto está incorporado, es parte de esta construcción del Estado plurinacional, porque solo vamos a tener una sociedad armoniosa, como dice la Constitución, si es que ocurre previamente este proceso. Ahora, la profesora dice que tenemos un gobierno y gente que todavía es colonizado. Así es, o sea, no creo que ninguno aquí pueda decir, por ejemplo, que yo ya estoy totalmente descolonizado, que no tengo ninguna tara que se deba al colonialismo. Todos tenemos incorporado en nuestras pieles nuestras miradas, todos tenemos que trabajar todos, incluso personal, individualmente. En ese proceso estamos, yo creo, desde el Viceministerio de Descolonización, tratando de trabajar en todo campo, en la parte de educación. Lo que la profesora decía, que hay simulacros, bueno, no es tanto así, ¿no? Que se haya podido juntar a una cantidad de personas, hermanos, que por ellos mismos han querido celebrar un evento de su vida personal, han querido juntarse en un espacio urbano, no por eso vamos a descalificar que no debería hacerse ahí o debería estar en otro lado. También lo hemos hecho, hemos apoyado en varios municipios que se ha hecho eso. Era también, creo, es una manera de recuperar nuestras propias maneras. Ahora, ¿cómo vamos a saber también cuál era la auténtica y verdadera única manera de hacer nuestra pareja allá hace siglos o hace décadas? Tampoco vamos a poder inventar algo puro, no hay eso. Sí, se tiene que construir desde lo que estamos viviendo, desde lo que las personas proponemos, otras personas, las comunidades proponen. Por ejemplo, recogimos mucha información, muchas historias en la parte de Amazonía y se ha tratado de hacer eso. ¿Ya? Ahora, no siempre administrativamente las cosas no salen bien y luego, claro, justo esos puntos débiles es lo que hay que resaltar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tendríamos que tener todos una actitud de construir, porque si no nos vamos a enterrar todos en nuestra propia limitación y eso no va a contribuir. Bueno, para terminar este proceso de descolonización, se está intentando llevar en muchos campos, principalmente en la lucha contra el racismo. Ahora, por ejemplo, hay toda una plataforma en las gobernaciones, en los ministerios, por lo menos institucionalmente, desde los reglamentos, etcétera, de tratar de por lo menos bajar actitudes que no se presenten así explícitamente, el racismo y la discriminación o la violencia escolar, por ejemplo, en los ámbitos educativos. Gracias, Froilán. Jaime, ¿qué opinión le das a las políticas de descolonización que se llevan a cabo el gobierno? Para mí creo que no hay una descolonización. A ver, bueno, tenemos que entender, ¿no? ¿Qué quiere decir la descolonización? ¿No? De ahí tendríamos que partir. Porque a veces, por ejemplo, algunos intelectuales, filósofos, se inventan a su manera, ¿no? Más o menos, esta sería la descolonización, o esto sería. Entonces, si es que yo digo descolonización, entonces eso quiere decir que todo lo que trajeron, ¿no? O sea, que la colonia o el colón, toda su cultura que ha traído, eso hay que sacarlo, hay que botarlos, ¿no? Eso es la descolonización, ¿no? Como alguien decía, ¿no? Si es que, digamos, una oveja o un cerdo está con parásito, ¿no? ¿Qué significa desparasitar? Quitar todo eso. Entonces ya está desparasitado, más o menos. Eso se entiende, ¿no? Eso tendría que ser la lógica. Entonces, en ese entendido, ahorita, por ejemplo, Bolivia es una hechura colonial.
Para mí es ese proceso, la neocolonia, ¿no? Porque quienes fundaron son pues no la descendencia española. No es que estaban ahí los aymaras. Si es que alguien podía estar ahí, estabas en condición de pongo, de sirviente. No éramos aquel que tomaba las decisiones. Primero, ¿no? Como Estado de Bolivia, si es que estamos en un proceso de descolonización, debería de desaparecer, ¿no? Como ¿no? Contenido, ¿no? Como contenido simbólico, como contenido, digamos, lingüístico, como contenido de la estructura, todas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esa estructura política del Estado, de las divisiones políticas, es también colonial, ¿no? Vino del frente del Océano Pacífico, de ahí. O el idioma mismo que estamos hablando ahorita. ¿Acaso, por ejemplo, Álvaro García Linera o señor Evo Morales Aymar, ¿no? ¿Alguna vez ha hablado en Aymar? No, pues, señores, ¿no? Se llenan la boca de la descolonización y la práctica es otra cosa. O cuestión de la jurídica, ¿no? Toda la norma jurídica es pues copia y calca ¿no? de los romanos. Y aquí se ha establecido, y es mismo. Si en algún momento han tratado de, digamos, incorporar, ¿no? Las normas consuetudinarias, como se llaman, ¿no? Estás por así, no, usted está ahí nomás, no tiene que tener una validez general, ¿no? Si es que, digamos, de los aymaras, ahí nomás, del quechua, ahí nomás también, ¿no? Entonces no tiene un impacto global, ¿no? Si es que, digamos, queremos hablar de la descolonización, entonces ahí tiene que entrar, por lo menos, ¿no? Un momento ya debería de tener un discurso del presidente, ¿no? En Aymara. Otro momento puede ser del quechua. Si es que, digamos, ahorita está un presidente aymara, entonces que hables en aymara. Si algún momento llega el quechua, también que hables en su propio idioma. Entonces, ese momento, por lo menos, ya podemos ver las pautas, ¿no? De la descolonización. De la educación de la misma manera, no hay nada. O sea que, no, algunas, como hace rato estaba diciendo, símbolos la han cooptado, la han adornado, todas las cuestiones, pero sigue siendo el mismo. No hay pues nada de descolonización. Parece que los del Ministerio de Gobierno de la Descolonización ahí están durmiendo, quizás no entienden esa palabra, pero es tan simple, ¿no? Que se dice, ¿qué es descolonizar? Entonces, en eso tiene que abocarse, así nomás es. Para mí no existe la descolonización, sigue lo mismo, ¿no? Si es que algún momento, ¿no? Nosotros llegamos, ese momento vamos a aplicar la verdadera descolonización. ¿Qué es? ¿No? Gracias, Jaime. Carlos. A ver, yo pienso que el gobierno ha planteado varias ideas que le han permitido, digamos, ganar la imagen. Se ha ido construyendo, la ha forjado. Pero el problema para mí en el gobierno, cuando ha planteado la descolonización, lo ha hecho inspirado en las políticas internacionales, en sus operadores indígenas. Ahí está Félix Cárdenas, ahí está, digamos, David Choquehuanca y otras personas de rangos menores que han estado vinculadas a, digamos, financiamientos internacionales, que han trabajado para satisfacer los gustos del otro. Es como cuando una mujer, digamos, que está subordinada a la dominación masculina, no necesita que el hombre la golpee. Ella va a exhibir su cuerpo en el sentido que el hombre desea verlo. Va a modelar su cuerpo en ese sentido, o sea, ya lo ha interiorizado. De la misma manera, estas personas que han sido operadores trabajando con instituciones internacionales han exhibido su cuerpo, han hecho gestos que eran el deseo de los gringos, disfrazarse, hacer rituales, hablar de cosas que no se ven en un pueblo. En eso ha basado el gobierno su idea de descolonización. Y bueno, esto también es entendible por muchos factores que los prefiero dejar. Yo pienso que para entender la descolonización hay que tener en cuenta algo que siempre sucede. Es más o menos así, los indianistas lo ponían así, ¿no? Si quitamos la historia de 500 años, vamos a encontrar lo que era nuestra verdadera esencia y lo que tenemos que recuperar, ¿no? Y yo pienso que es al revés. El indígena, entre comillas, se idealiza porque hay una historia de 500 años que ha configurado tu propia forma de percibirte. Eso es lo que el gobierno no ha podido entenderlo. Ha entendido como un sujeto aislado de las relaciones con el mercado, digamos, con el propio Estado, y ha imaginado un ser que vive con su identidad intacta. Y eso se ve en la Constitución. No hay que respetar usos y costumbres para mí. Hay usos y costumbres bien coloniales. Para mí, un pueblo se descoloniza, no, tampoco estoy de acuerdo, hay que votar todo lo que era la colonia, no. La capacidad que un pueblo tiene de rehacerse en situaciones históricas específicas, de recrearse a sí mismo. Tupac Katari es un ejemplo, ¿no? Se descabezaron, digamos, caciques y demás, y se formaron consejos para organizar la lucha. Fue interesante. Tuvo que rehacer su propia cultura política. La gente ahí organizada tuvo que rehacer cultura política, no fue tradicionalista. Para mí lo más importante de un pueblo es la capacidad que tiene para rehacerse. Entonces, y esto para encarar esto es ver nuestras condiciones reales, cómo somos actualmente.
¿no? Yo decía, los aymaras escuchan cumbia chicha, no sé, están haciendo aquí un programa en redes sociales, seguramente esto no lo vas a transmitir por Coca. O sea, estamos viviendo nuestras condiciones contemporáneas y es en esas condiciones contemporáneas que tenemos que entendernos para proyectar algo. El gobierno no ha hecho nada en ese sentido. Yo no sé, quiero ser honesto, con las disculpas del compañero, pero quiero ser franco. Yo no sé ¿cuál es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el aporte del Viceministerio de Descolonización? ¿Qué se hace? Yo he escuchado, son mancagastos, porque no hay nada productivo en los hechos. A eso se refiere. Porque el señor viceministro de Descolonización sale para amenazar de juicio a algún opositor que hace alguna declaración, juicio de racismo. Por ejemplo, cuando el señor Venecio Quispe denunció racismo con respecto al ministro de Educación, no dijo nada al señor Cárdenas. Entonces, ¿para qué sirve ese ministerio? ¿Para qué? Lo que yo me pregunto es, ¿para qué poner una institución que te promueve matrimonios con identidad y demás cuando a la gente cotidianamente no le interesa esa vida, cuando tiene problemas concretos que resolver? Los comerciantes tienen problemas concretos que resolver para meter su mercadería, ¿no? La gente que está en la UPA de Alto tiene que resolver sus problemas concretos para que la educación que le den no les están condicionando para ser tratados como estudiantes de segunda en comparación a la UNSA. Esos son los problemas concretos. Gracias, Carlos. Capaz por alusión, compañero Froilán, un tiempito antes de pasar con la próxima. Sí, realmente yo creo que tendría que haber mucho tiempo para más tranquilamente charlar cada cosa que se dice, ¿no? Porque, mira, el hermano insiste mucho en disfrazarse, que el indígena ahora no escuche cumbia chicha, por tanto declararemos pues cumbia chicha como patrimonio de todos. No vamos por ahí, la gente escucha lo que quiere, claro, pues, pero se trata de recuperar algo, creo que tendría que preservarse, recuperarse nuestra propia música. Disfrazarse, dice su hermano. O sea, ya había una entrega de obra en Jesús de Machaca, no vamos a decir que aguayo, que las personas, los dirigentes, cómo se visten ahí, es un disfrazarse, que alguien seguramente ha impuesto desde el Ministerio de Presidencia, no sé qué. No es pues así, hermano. O sea, hay gente que está ahí, que trata de mantener, que trata de valorizar cosas, no hay armonía. Dices, ¿qué será? Pues entonces en carnavales, en otras fechas, el respeto que se muestra a las lartas, a los puches para traer el agua. O sea, eso tiene que perderse nomás. Entonces, y el hermano decía, en educación no hay. Mira, se está haciendo, siempre se critica, claro, las limitaciones, está bien, eso debe ser un impulso para seguir avanzando, eso está muy bien, pero lo que quisiera resaltar también en educación, ¿qué se ha hecho, por ejemplo? Nosotros hemos apoyado, contribuido mucho con el Ministerio de Educación en la implementación de los currículos, primero el base que han hecho ellos en los regionalizados, que hay, si uno los revisa, está mucho de los avances que siempre se ha luchado. Y ahora se está tratando de llegar a los currículos diversificados con los profesores, que con los profesores hay también bastante avance. A mí me gusta, por ejemplo, dar una vuelta por las últimas fechas de los colegios, donde hacen exposiciones, donde muestran ahí a la población, a los padres, de qué cosita han hecho durante los colegios. Es muy interesante, yo no veía hace 15 años, 20 años, ese tipo de exposiciones de donde muestran hasta en Todos Santos. Es interesante escuchar a jóvenes decir, han traído la cruz, nos han colonizado, pero ahora hay que superar, no sé, la chacana, o los ritos que decíamos, las ñatitas, los jóvenes urbanos, en Miraflores, yo he ido a ver porque nos invitaron, y ver eso, yo creo que falta estudiar también los impactos de los avances de este proceso. Es fácil criticar siempre, es fácil en todo lado eso, pero medir también los avances y no declarar que, bueno, no se ha hecho nada, que yo no veo nada. Realmente nos va a faltar tiempo. Gracias, Manfred. Profesora Silvia, respecto. Bueno, yo creo que la descolonización desde la propia estructura estatal está mostrando sus limitaciones porque es un pedacito marginal de un ministerio relativamente secundario que es el Ministerio de Culturas, cuando en realidad la descolonización debía ser descolonización de las Fuerzas Armadas, descolonización de la Hacienda, de la economía, de toda la estructura estatal, ¿cierto? Entonces ya desde ahí está diciéndose, es un mensaje a la población, es culturalista nuestra política, hasta ahí nomás llega, ya, descolonizarse económicamente, ni hablar, hay que estar de alfombra con cualquiera que venga con tecnología. Yo creo que el hermano Carlos tenía toda la razón de decir y que el indio es un ser moderno, y lo fue en sus sucesivas modernidades de sus épocas. Y Tupac Katari prohibía el pan, prohibía a sus ejércitos que se coma pan y vino.
no por un pachamamismo, etcétera, sino que objetivamente el pan ha sido una herramienta para acallar a la gente, porque baja mucho la energía, ¿ya? Y el pito y todo eso es una cosa súper fuerte, energética, ¿no? Entonces, hay razón de ser de algunas prácticas, y no se puede decir todos los usos y costumbres al tacho, y aquí tenemos que ser modernos, y qué sé yo. Entonces, ¿para qué hablar de los aymaras, digamos, no? Yo creo que yo estoy pensando en términos de mi propia identidad, como una identidad cheje, manchada. Yo tengo manchas de lo indio en mi corazón, tanto como en mi huituito, ¿ya? Y tengo manchas españolas, más que españolas, yo creo europeas. Es la idea de libertad, la idea de individualidad. Las brujas que han quemado en Europa, yo me siento muy aliada con ellas, ¿ya? Porque eran las madres sabias, la madre naturaleza también sabia, ¿ya? Y para mí eso no es pachamamismo, eso es un gesto liberador, emancipador de tu chuima, de tu interior, ¿ya? Entonces yo, en el fondo, mi dolor con esta situación es que se haya convertido en un adornito culturalista el tema de la descolonización, se haya convertido en un puro discurso, cuando en realidad se está profundizando el colonialismo. O sea, se está instando a que la gente no crea en sí mismo, en su capacidad como ser humano de manejarse con otros, con diferentes, tener la prestancia, la inteligencia para negociar bien con el capital de aquí o no, etc. Ahora, yo sí profeso anticapitalismo. Yo profeso anticapitalismo. Y pienso que habría una sociedad futura comunitaria. Yo sí pienso que es una utopía, que yo la alimento todos los días de mi vida, y que en eso yo sí me nutro mucho de las historias, del pasado, de leer, etc. Porque tomar el poder político solo para cambiarle el color de la cara al Estado, como mujer y como ser humano, no me basta. Me encantaría ver a todo el mundo hablando aymara y quechua, no solo a los de cara morena, ¿no? Y yo estoy aprendiendo. Gracias, profesora. También, sí, claro. Sí, Aportando sí. a esta parte, por ejemplo, en la cuestión de la descolonización, ¿no? Yo había pensado, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, como aquí, la maestra dice, ¿no? El gobierno como que tanto, ¿no? Habla, se llena la boca de la descolonización, y un momento dado, ¿no? Cuando se plantean los de la base, ¿no? De las Fuerzas Armadas, o sea que los suboficiales, los sargentos, ¿qué dicen? Hay que dar una lección, ¿no? Para que nunca más se levanten. O sea que, ¿qué es lo que estaban pidiendo ellos? Solamente que se cumpla la constitución política del Estado, ¿no? Lo que ha aprobado toda la población boliviana, ¿no? Pero, ¿no? Hay que dar un castigo, ¿no? Ejemplar. Es lo que digo Álvaro García Linera. Exacto. Y ahorita se están pudriéndose en la cárcel las personas que querían la descolonización, ¿no? A ver, tú eres indio, ¿cómo vas a querer ser un general? Claro. ¿Cómo vas a querer tener, ¿no? El mando? Vos tenés que estar en la baja, de ahí no puedes subir. Porque así es, pues, porque dentro de la jerarquía militar, los sargentos oficiales, hasta su oficial maestre, nada más. No pueden ser subtenientes, no pueden ser capitanes, no pueden ser generales. Por tanto, no, lo que son los aymaras, los quechuas, hasta ahí sitio nomás, no pueden ir más allá. Es lo que han hecho. Por decir la voz, por levantar la voz, nosotros queremos la descolonización, ahorita se están poniéndose en la cárcel. Eso es grave, ¿no? Y si hablamos tanto de la descolonización, entonces, ¿por qué, no? Una cosa es decir y otra cosa son las acciones. Y para mí eso creo que es muy lamentable. Y de eso no se manifiesta nada, ¿no? Del Ministerio de la Descolonización. Una yapita, hermanos. Es muy triste lo que le han hecho al hermano Gualberto Cusi en el Parlamento. La humillación que le han hecho pasar a él y a las dos hermanas, también mujeres, ¿sí? Es una prueba viva de que ese Parlamento no es más que vestidos de ropita bonita y levanta manos, ¿ya? Pero ¿qué es la verdad? No es la ley notarial. Es porque él estaba queriendo cumplir la Constitución.
y había hecho la autonomía en Songo y estaba alimentando el tema de que pase de la justicia ordinaria a la justicia indígena, etc. Esa es la verdadera razón. No se tolera que las comunidades tengan autonomía. Yo creo que hay que luchar por la autonomía y hay que luchar por la comunidad, y en esa lucha nos encontraremos los anticapitalistas de varios colores, pero también alguna gente que creemos en la pacha. Yo quería decir dos cositas. Yo pienso que en la descolonización a la boliviana, lo que, bueno, para usar la idea de CISEC de los descafeinados y los consumos postmodernos, el gobierno ha optado por el indio descafeinado, el indio sin sus problemas concretos, el indio con su ponte, sin su condición histórica, que es precisamente la que tiene que ser superada, la que tiene que entenderse, tiene que verificarse, enfrentarse. Entonces es más interesante tener a alguien que hace música, que toca su tarca, no sé. Y bueno, que alguien te cuestione, por ejemplo, yo no quiero ser sargento, yo quiero ser también oficial, ¿verdad? Entonces ese es el indio con sus problemas. El otro es el descafeinado, ¿no? El alcohol sin la cerveza sin alcohol, la leche deslactosada, ese es un elemento. El otro elemento, para mí que es importante, es ver que en el gobierno se nota un desconocimiento brutal del proceso de politización, especialmente de Aymara. El Fondo Indígena es el ejemplo para mí más importante. Si uno revisa la historia, cuando se forma el CISA ya en 1980, donde el hijo de Fausto Reinaga es el coordinador, esa institución se forma con los ideales de que el indio no roba, no miente, no es holgazán. Y esa institución se derrumba precisamente por los malos manejos económicos, que lo hacían los propios indígenas. Si el gobierno hubiera asimilado esta experiencia histórica, que es concreta, que tiene que ver con otros aspectos, no hubiera cometido el error de dar cabida a eso, que ya venía prefigurado. Y eso muestra en qué medida el gobierno está desvinculado de los procesos concretos de lucha de politización y de formación política, especialmente de los movimientos aymaras, y se ha inspirado más bien en ideas posmodernas promovidas por organismos internacionales. Hablando justamente del fondo indígena y todo lo que son los movimientos sociales y todo eso dentro del país, no sé qué opinión ustedes tienen al respecto. ¿En verdad están los movimientos sociales en parte de las tomas de decisiones en el gobierno o es solamente una mera instrumentalización, solamente imagen? ¿Qué dices, Froilán? Están. Tal vez podríamos contar con unas cosas que tienen una incidencia muy fuerte en muchas decisiones a nivel gubernamental. Seguramente hay una propia dinámica de lógica de poder, eso ya escapa a nosotros. Algunos podemos hacer alguna opinión individual de lo que pasará pues, en las instancias de decisión más altas, digamos, ¿no? Pero viendo algunas experiencias que nosotros hemos tenido, alguna cosa se entiende y hay una oposición de las organizaciones a nivel de la SUCB y las otras organizaciones a nivel nacional, sí, inciden mucho, se oponen y se separan. Hay un proyecto de ley que hay que hacer, no está aprobado por las organizaciones sociales de ese nivel y no entra. Es decir, o son promovidas directamente por ellos, entonces entra directamente y luego se tratará en el Parlamento, empezando por las comisiones, etc. Hay un empoderamiento, digamos, visto desde ese lado. Entonces hay que descartar eso de que están simplemente instrumentalizados y que debe haber alguna persona que dice todo y los demás hacen todo. Como digo, tampoco se puede desconocer toda la voluntad que está ahí rigiendo. Incluso diría yo que el hecho de que tengan ciertos espacios de decisión y todo, hace que también nosotros mismos podamos ver nuestras propias limitaciones como personas, como organizaciones, incluso con estos temas que se está investigando de los malos manejos, etc. Yo creo que también nos falta avanzar como sociedad entera. No es porque alguien muy inteligente o no sé, muy capo pudiera ordenar todo y entonces no había nada de corrupción. Tampoco es así, es un aprendizaje, yo creo, colectivo y a todo nivel. Gracias, Fernando. Jaime, ¿hay un empoderamiento real de los medios sociales o es instrumentalización? A ver, veamos, por ejemplo, la FEJUVE del Alto, ¿no? Federación de Juntas Vecinales del Alto. En donde hay, digamos, poder de decisión, ¿no? Donde hay legitimidad, ¿no? El portavoz, ¿no? Expresa, pues, lo que siente el pueblo. Pero ahorita, Franklin Machaca, que no representa, ¿no? Quizás a nadie, quizás solamente representa a lo que es el movimiento al socialismo, no expresa, pues, lo que sentimos el pueblo, ¿no? Ese señor ha entrado, no por la ventana, ¿no? A ser como representante de la FEJUVE. Por eso ahorita está dividido en dos. A ver, ¿qué es lo que hace el gobierno? Si es que, digamos, una organización social no está con ellos, ¿qué es lo que hace? Fragmentar, partirlo en dos, listo.
Es la estrategia, de esa manera manipula, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del norte de La Paz, no representa, ¿no?, al sector norte de La Paz, Flanco y Machaca. Quizás de alguna manera, por lo que es, ¿no?, del sector sur, no representará, pero para nada en el sector norte. Por eso también ahí está como postizo, ¿no?, lo que es el Rolando Huanca, fungiendo todavía como representante de la FJV. Entonces no existe pues esa representación. O sea que el gobierno, si es que digamos, como este vaso no me sirve, entonces lo desecha, ¿no? En otras palabras, las cabezas de las organizaciones sociales, esto es como ha tomado como esto, o sea que objeto, ¿no? Cuando necesite, lo levanta. Cuando no necesita, lo desecha. Y si es que, digamos, pide algo, ¿qué dicen? No, aquí ya se han infiltrado, ¿no?, las organizaciones no gubernamentales. Aquí ya se han infiltrado, ¿no?, los imperialistas. O sea que, o los derechistas. O sea que ya les culpas de todo, ¿no? Entonces, ellos instrumentalizan, ¿no? Eso es. En todas las organizaciones podemos ver que funciona así. Si es que uno no se, digamos, doblega al gobierno, lo que tiene que hacer es partirlo en dos. Ahí está el CONAMAC, ¿no? Varias organizaciones podemos ver. Pero si es que ellos no obedecen ciegamente como ovejas, entonces bienvenido. Tú te lo mereces premio, coche más. O si no, algún cargo burocrático, ¿no? Ahí está, exaltándolos. De la que era de la sesión anterior, no o ahorita, por ejemplo, la cuestión de los, ¿cómo se dice? De la COB, ¿no? Son pues premiados ellos, ¿no? Y ellos creo que todavía modelan pues, frente al gobierno, ¿no? Yo soy pues el que apoyo más tu discusión, pero no tomas las decisiones. Ellos son simplemente, ¿no?, utilizados, ¿no?, para los movimientos, para legitimar algunas cuestiones. Por ejemplo, hemos dicho, para el referéndum, ¿acaso ellos hayan pensado? No, pues la decisión sale de ese núcleo del gobierno, ¿no?, de esa cúpula casta que está ahí gobernando, de ellos. Entonces les dicen, mira, ¿saben qué? Estimados hermanitos, ustedes tienen que decir que gobiernos más el señor Evo Morales, ya está bien. Entonces los otros dicen lo que los otros ya han cocinado muy bien, así nomás es. Gracias, hermano Jaime. Carlos, ¿qué dices al respecto? A ver, yo voy a ir con una idea que García Linera plantea en uno de sus textos, ¿no?, que movimientos sociales son acciones colectivas donde la decisión se democratiza, se hace horizontal. Bien, si este es el caso, tomando esa definición, ¿cómo se eligieron los candidatos, por ejemplo, para alcalde del Alto? Hubo deliberación, hubo acción colectiva, la FJV no se reunieron. Yo estaba en las movilizaciones del 2003, había debates por aquí, por allá en 2005. Esa misma dinámica no hay en la actualidad. Entonces, el papel que hoy tienen las organizaciones sociales, que en algún momento funcionaron como organizaciones sociales, es servir a través de los dirigentes al gobierno. Funciona así. Y esto no es por crueldad, yo creo que hay que ser sinceros y serios en esto. No estamos en una crisis estatal como lo estuvimos del 2000, más o menos hasta un par de años que gobierna Evo Morales, donde sí había dinámica colectiva, sí había deliberación, decisión, y funcionaba en cierta medida esto. En la actualidad no, lo que se impone es la dirigencia a partir de una estructura jerárquica, que es cómo funcionan las organizaciones, no los movimientos sociales, y donde se imponen los usos y costumbres dirigenciales, cajas de cerveza, dinero por aquí y por allá, y así se definen los candidatos. Hay ese problema, no lo podemos negar, eso pasa en el gobierno, y esto tampoco podemos decir que es problema del gobierno, es una herencia. Esto viene desde antes. El gobierno no crea esto, pero creo que tampoco lo ha sabido enfrentar. Ese es un elemento que para mí hay que destacar. Yo creo que todo esto que tiene que ver con los movimientos sociales en la actualidad está encubriendo que estamos en una nueva situación histórica. No estamos en los tiempos donde Felipe Quispe le decía vamos a hablar del presidente, el presidente avance, donde había movilizaciones en alto. Es otra situación histórica que tiene que ser clarificada. Y si nosotros nos engañamos, y si el gobierno se cree, yo creo que los dirigentes no se la deben creer, las cabezas no se la deben creer, pero si la gente en el gobierno se cree que estamos en un gobierno de movimientos sociales, no deben entender que desde esa propia gente que ellos consideran movimientos sociales que va a venir su derrumbe. Porque fácilmente esas dirigencias en otros procesos históricos han pasado de un lado a otro, han virado. Eso es una constante histórica. Entonces, para mí, más allá de que uno puede estar a favor o en contra del gobierno, se trata de entender que estamos en una situación histórica donde no hay movimientos sociales, donde está preponderando las dirigencias con sus usos y costumbres, y aquí sí yo reivindico, hay que ser críticos. El mejor aporte que podemos hacer, no al gobierno, no es de aquí estar a favor o en contra del gobierno, no, sino en función de construir, de superar estas taras coloniales que nos atormentan, es ser agudamente críticos. Ese es el mejor aporte, ser críticos, porque en la medida que somos críticos vamos a poder ver nuestras limitaciones. Evidentemente que no es suficiente, pero es un paso que hay que dar.
Gracias, Carlos. Profesora. Sí, hermanos, yo tengo 67 años y eso me da una visión como de abuela frente a ustedes y yo me disculpo por darles una idea que quizás les parezca un poco suave, ¿ya? Yo creo que ser críticos es muy importante y la energía de la inteligencia de la gente joven dedicada a la crítica es maravillosa, pero para quienes tenemos, digamos, un horizonte de pocos años más de vida, también nos parece que es importante ser propositivos, proponer algo, ¿cierto? Y yo pienso en las comunidades, no solamente del altiplano, no solamente aymara, sino por ejemplo en el Tignis, que están asediados por el capitalismo mafioso que está relacionado con la alianza narco-cocalera, ¿no? Y para mí esas comunidades y esos espacios no pueden ser simplemente entregados a la voracidad de imperios nuevos o viejos, porque resulta que esa carretera no es ni para la gente nuestra, ni para la gente de allá, sino para los intereses del capital brasilero y chino. Entonces, hay una visión que yo tengo de otros espacios, no solo aymaras. Segundo, otros sujetos, no solo varones, y otras gentes, no solo jóvenes. Y creo que basado en eso, yo pienso que la proposición nuestra como comunidad cheje es crear redes de comunidades a nivel de base y entendernos en las diferencias y saber que hay comunidades pues chejes que queremos ser autónomos, que queremos ser críticos, pero también queremos aprender a cultivar nuestros alimentos, a no gastar demasiada agua. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos una relación que va más allá de lo social y de lo humano. La idea de movimientos sociales es muy estrecha. Hay que pensar en comunidades de vida, o sea, movimiento en el cual está la cuenca, el cerro, porque hoy día las movilizaciones, por ejemplo, Pampalamas, indígenas chilenos, mapuches, ¿ya? Pampalamas, Aysén, en plena frontera entre Chile y Argentina, ¿ya? Entonces, ¿cuál movimiento social es todavía un término nacionalista, ¿ya? Y antropocéntrico. Entonces yo pienso que para nosotros la idea es la comunidad de base, porque todo lo que es la cúpula es manipulable. Y esa es una herencia, como dice el hermano Carlos. Es la herencia del 52, de la manipulación de creación de entidades paraestatales con las cuales tú puedes negociar por arriba y ellos lo que hacen es imponer. En cambio, el asambleísmo de base no puede ser pues a nivel de federación o de confederación. Ahí está el valor de lo local, donde además espero, ¿no?, que haya más voces femeninas y más voces de ahuichas y de auquis, ¿ya? Porque si no también nos quedamos con la pura, digamos, con cierto voluntarismo, el cual yo admiro en el fondo. Yo también he tenido ese momento, pero yo pienso que hay que también proponer. La crítica es fundamental, pero la propuesta, y yo creo que el gobierno lo que nos ha desinflado es habernos hecho creer que era una propuesta liberadora, de empoderamiento, de lo indio, etc. Lo que ha hecho con el CONALCAM es la prueba viva, pues. O sea, no nos sirven los organismos que están más o menos respaldados por una historia de cierto asambleísmo y cierta capacidad de controlar líderes. Entonces creamos un títere. ¿Eso qué va a ser? Pues movimiento social. Otro de los puntos claves también del discurso hegemónico del MAS era, ¿no?, sobre su macamaña, ¿no? Su macamaña, la reciprocidad, el vivir en armonía con la madre tierra, el respeto a la Pachamama, se han sacado normas al respecto, pero podemos ver que en sus prácticas la política extractivista o el modelo extractivista boliviano aún sigue latente, capaz más que antes, ¿no? El gobierno de Evo Morales, por un lado, habla sobre respeto a la Pachamama, pero la política, la economía extractivista sigue en pie. ¿Hay una contradicción o una ruptura entre lo que se dice y lo que se hace, o qué es lo que está pasando? ¿Qué dices al respecto, Froilán? Bueno, otra vez, no es que de la nada pudiéramos hacer un país nuevo y bonito, no es así. Hay muchas herencias que requieren de muchos años y de mucho esfuerzo de todos, y sobre todo de todos los que ocupan puestos de decisión y todo eso.
Mira, esto, por ejemplo, o sea, uno, es una realidad que todavía en lo económico no se ha cambiado en el sentido de dejar de ser capitalismo, es verdad. Y, o peor aún, hay una herencia colonial de la forma de la economía de nuestro país que siempre ha sido extractivista. Ahora, ¿cómo dejar eso? En este caso, por ejemplo, ya no hacer hidrocarburos, ya no hacer minería, entonces para nuestro país, hablando así sinceramente, ¿de dónde vendrían todos los recursos que ahorita están permitiendo apoyar en cierta manera a todos los sectores? ¿De dónde vendrían? O sea, no, tampoco podemos decir que, mira, de repente desaparece todo esa manera de extraer recursos de recursos naturales y convertir eso en recursos para transferir a las gobernaciones, a los municipios, a las comunidades. No se puede hacer eso. Donde sí tendríamos que ir avanzando es generar con esos recursos que ahorita nuestro país vive todavía y utilizar esos recursos para hacer otras cosas. Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en el proceso de descolonización, la profesora dice, no se ha tocado mucho lo económico, es verdad. Ahora, otra vez digo, este viceministerio es un espacio de lucha interna al interior del mismo Estado. Por ejemplo, en la economía muchas veces hemos discutido y planteado a los otros ministerios ¿y cuál era nuestra idea? Ahí tal vez podríamos discutir, todo sería recoger propuestas. La idea de descolonizar la economía era la comunitarización. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso, por ejemplo, sería un gran tema de discusión. Ahora se está debatiendo, por ejemplo, el reglamento, la ley que ha salido ya sobre la solución comunitaria y productiva a todo nivel. No se está haciendo, por ejemplo, eso está detenido. Y yo tengo una experiencia, tal vez después podemos volver, cuando se ha tratado de discutir las políticas lingüísticas, por ejemplo, para aplicarlo es todo un lío. Uno se va a chocar con UDAPE, donde es un cajón, una embuda donde todo se cierne. Ahí, por ejemplo, te chocas, yo he tenido la experiencia personal que puedes gritar, puedes hacer todo, pero no, simplemente hay abogados súper capos ahí dentro que dicen esto se recorta, todo esto no se puede, y apenitas puedes lograr meter, ya pues, tal vez aprendan a hablar un poco, así. Es terriblemente, el Estado es muy complejo y limpiar todo eso, ¿cómo se hace? Entonces, por eso me parece medio chocante decir, no, esto está mal, y cuando todavía es momento de lucha, espacio de contribuir, y eso. Gracias, Renan. Jaime, ¿qué dices al respecto? ¿Sobre qué era? Sobre la política extractivista que el gobierno aún mantiene, y en el discurso habla de reciprocidad, habla de respeto a la Pachamama, habla de vivir en armonía con la naturaleza. Ya, como siempre, ¿no? El gobierno, en otras palabras, ya conocemos, ¿no? Dice una cosa y hace otra cosa, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, y eso creo que se está cumpliendo, ¿no? Si en algún momento se ha llenado, ¿no? de que nosotros, ¿no? que la madre tierra, ¿no? nosotros respetamos las cuestiones, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ¿no? actúa pues, ¿no? queriendo abrir, ¿no? carreteras, ¿no? como aquí la profesora o la maestra, como decían, están queriendo abrir la carretera para que circule el capital, ¿no? Y eso es, ¿no? Si en algún momento, si uno dice una cuestión, entonces tiene que cumplirlo así, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que quizás si en algún momento a los aymaras nos quieren ver convivir con la naturaleza, que ya no hagamos pues nada, nos convertamos en ovejas, nos convertamos en cerdos, ¿no? Eso sí van a convivir con la naturaleza. Pero el hombre tiene su propia naturaleza, y eso hay que entenderlo, y estamos aquí, ¿no? El hombre, ¿no? ¿para qué ha nacido? Pues, ¿no? Para trabajar, para explorar, para inventarse, ¿no? Entonces, y así va a ser, y así vamos a llegar, si algún momento vamos a llegar a un fin del mundo, vamos a llegar pues, ¿no? con nuestra propia naturaleza, y queramos convertirlo en una bestia, ya no es nuestra naturaleza, pues. Es otra cuestión. Y eso también han querido hacer las ONGs. No, que los aymaras son buenitos. Aquí nada que ver, pues ustedes tienen que convivir con la naturaleza. Nada de peleas, ¿no? Todas cuestiones. Entonces, no es así. No, la naturaleza humana en el mundo es única. Podría haber diferencias, ¿no? Si en algún momento otros han exagerado, puede ser, nosotros también. Entonces, estamos ahí.
Y en esa parte de cuestión de Evo Morales, ¿no ve? Tanto que se llena, ¿no?, de la naturaleza, hay que respetar tu institución, pero al mismo tiempo está abriendo carreteras. ¿Acaso no vemos por todo lado están abriendo carreteras? No. Y al mismo tiempo, claro, destruir todo. No va a ser simplemente, digamos, encimita, ¿no? Entonces, todo lo que existe, podemos decir hacia el oriente, ¿no? Toda la fauna que existe, todo va a destruir, pues. Y es así, ¿no? Ese es el capital. Y eso creo que en todo el mundo ha pasado, no es solamente aquí. No vamos a ser, digamos, los únicos en donde no vamos a destruir, ¿no? En Japón, China, Norteamérica, en todos los lados, los chinos, o también en África. Y aquí también con nosotros está pasando. Y por eso yo digo, deberían ser consecuentes con lo que dicen. Si es que, Dios, ¿para qué hablan si es que van a aperturar las cuestiones, no? Gracias, Jaime. Profesora Silvia. Bueno, yo creo que se ha hecho mucha crítica a la idea de Suma Camaña. Para mí la crítica más interesante es pensar que es una simplificación, ¿ya? Yo he escuchado a gente en una comunidad de pacajes hablar en una asamblea de transmisión de mando. Y ahí decían Suma Camaña, Hakam Parlaña, Hakam Sarnacaña. Ya, eso era una integralidad antropocéntrica. No hablaban de hablar como gente, no hablaban de hablar con los animales. No decían Suma Camaña, Uyguampe, Parlaña, no. Era Hakam Parlaña. O sea, hablar como gente era respetarse, escuchar, y tener la capacidad de o sea, una capacidad de pronunciarse sin tapar la boca de otras personas. Eso era Suma Camaña. No era esa idealización que se ha fabricado de una especie de buen salvaje, ¿ya? Pero existe una noción de vivir como gente, como humanos, y que eso también supone unos ciertos códigos de tratamiento con el resto de los seres, ¿ya? Porque finalmente son esos seres los que dan sostenibilidad a la vida. A mí lo que más me duele de todo este proceso de saqueo es que se han chauchitado los recursos del gas sin ninguna sostenibilidad. O sea, se ha repartido, se ha clientelizado, se ha creado la mentalidad rentista, quien pide más, guagua que no llora no mama, que esto que lo otro, y bueno, ahí estamos todos peleando por sonceras, por poner un puente, monumento, o por hacer un adorno en la plaza lleno de cruz chacana y no sé qué, y en realidad todo el espacio productivo queda desprotegido, queda absolutamente liquidado, yo diría incluso. La gente sigue huyendo de Bolivia, hay una gran cantidad de gente que vive fuera de Bolivia, hay maras, quechuas y todos los colores y mestizajes de todo tipo. Esta tierra hubiera podido perfectamente acoger su creatividad, su riqueza imaginativa, su capacidad de entender el mundo y no solamente encerrarse en su lugarcito, si hubiera tenido una orientación productiva, pues, los recursos. No se trata, pues, de blanco-negro, o sea, o nos vamos a volver animales para ser naturales. La naturaleza es inteligente y tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿ya? Y la gran inteligencia que se requiere para hacer una chacra, para poder entender que hay momentos de la luna y esto y el otro para sembrar, y no es cuestión de hurgar nomás así. Yo lo viví en carne propia por el fracaso de un par de cosechas. Entonces, sinceramente, eso es un acto inteligente. O sea, sembrar es un acto de altísima inteligencia. Reconocer que en la labor manual hay una inteligencia es también hermanarnos con gente que no todos van a poder ser abogados, o además los abogados, para mí, discúlpenme, son una plaga, ¿ya? Pero en general, digamos, hay que profesionalizarse, pero también hay que pensar en que hay otros saberes y otros conocimientos que deben ser entendidos y dialogados. ¿Por qué tenemos que ser intelectuales solo para hablar con profesionales y con indígenas? O sea, con indígenas profesionales, pero si no es profesional, no. No sé, pienso que es posible entender la inteligencia de la mano y no solo del cerebro, y también del chulma, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, sí. Antes de... Sí, creo que hay
una preconcepción de decir, bueno, todo lo que dice el gobierno está mal, por tanto, o sea, no podemos dialogar. Por ejemplo, en esto de subtamaños, parece que lo dice el gobierno, por tanto no debe hacerse, no debe existir. Entonces, está mal eso. ¿Cómo no va a haber camisas en este sumacamaño? Hasta en el lenguaje, ¿qué es camaña cuando vas al César, cuando estás con las ovejas, la llama? ¿A qué se dice camaña? Eso es una media luna de piedras donde almuerzas y estás todo el día con los animales, con los rebaños, y te protege del viento, ahí puedes comer, eso es camaña, por ejemplo. Pero también se dice camart oñan chursun, camart oñan, o sea, pasaremos el tiempo hoy día en familia o comiendo, o compartiremos bien este tiempo, puede ser por hoy día o por más tiempo. Eso significa, o sea, tampoco podemos decir, pues, no existe, han inventado los de este gobierno. O sea, estamos partiendo siempre de una oposición previa, indialogable después. Entonces, claro que hay. Ahora, ¿cuál es la limitación de que cómo podemos hacerlo efectivo e impulsar todo eso? Por ejemplo, pudiéramos estar discutiendo toda la inversión en el sector agrícola, así como se llaman las contabilidades. ¿Qué tanto se ha hecho desde tal año, qué se ha hecho? Por ejemplo, otro tema, nosotros desde el Ministerio discutimos, porque el Ministerio de Desarrollo Rural siempre da plata a asociaciones, y nosotros discutíamos, una asociación es dividir grupos pequeños al interior de la comunidad, porque a ellos se les daba crédito incluso, pero es dividir. Nos decían, ¿por qué no hay entre todos los requisitos que se necesitan para acceder a algunos recursos, por qué no simplemente es suficiente que toda la comunidad, así tal como está, sin exigirles, por ejemplo, la constitución de la sociedad, sus reglamentos, todo eso, se les da directamente a la comunidad como tal y no se divide? Eso es una discusión ahorita que está... Es que la asociación le exige entre sus requisitos no escritos que sea masista, pues papá. Es el problema. No solo eso, pero es un tema bueno de discusión, por ejemplo, y no de partir de que si se hace o no se hace. Gracias, Carlos. Bien, a ver, yo sí soy crítico, bueno, en Aymara, en Quechua, en diferentes idiomas siempre hay palabras para nombrar situaciones bien específicas, ¿no? Pero la palabra sumacamaña como palabra surge de una consultoría para la GTZ. Javier Medina la dirige y tienes un diecito Simón Yampara. Bien. Recógelo. Ahora, lo que yo quiero resaltar de todo esto es que dos cosas. Primero, en el gobierno, en eso sí estoy de acuerdo, hay una lucha interna, como lo dijo el compañero del viceministerio. Pero yo pienso que ya se ha definido la lucha. En los primeros años estaba claro que había esa disputa interna, ¿no?, entre corrientes sobre el proyecto. El proyecto hoy día se ha impuesto, la Agenda 2025 es muestra de ello. Hay un proyecto que se ha impuesto. Por un lado, yo pienso que un poco todo este debate que se ha dado sobre el vivir bien, las formas, no sé, nos han puesto a pensar en el indígena como un ser, digamos, premoderno. Pero no hemos pensado en lo premoderno de los blancos, que tienen muchos rasgos premodernos. ¿No? Ahí hay un elemento, o sea, estamos asumiendo que el premoderno, digamos, con diferentes formas de organización, expresiones, rituales musicales, organizacionales, de producción y todo, es el elemento, digamos, que caracterizaría a Bolivia, y los modernos serían los occidentales, criollos blanco mestizos. Cuando entre este sector, criollo blanco mestizo, hay muchos elementos premodernos que no son motivo de discusión. Para mí es una cosa que ha encubierto un poco estas ideas que ha promovido el gobierno, para bien o para mal, no sé. ¿Qué es lo interesante para mí? Mientras hablamos de, no sé, de economía comunitaria y demás, yo invito a que se den un paseo, lo han debido hacer seguramente por el altiplano. Vas a encontrar extensiones de tierra que nadie produce. Que cuando alguien quiere hacer algo se pelean hijo, vecinos, hermanos, no producen. Tenemos un altiplano que no produce nada, salvo pequeños espacios. Y no hay una política clara del gobierno para cambiar esa situación, para hacer un altiplano productivo. No hay una política clara, y de hecho yo diría que aún tenemos los lastres del 52, del tipo de reforma agraria que se ha hecho, tenemos esos lastres, y en el altiplano la gente se pelea y no produce. Entonces, yo tranquilamente podría decir, siendo extranjero, bueno, en el altiplano los bolivianos son flojos, no pueden hacer producir, viendo desde afuera, pero en los hechos hay estructuras, leyes, digamos, la propia voluntad política del gobierno que te muestra que no se apunta a hacer un altiplano productivo, que en su momento lo fue, seguramente con otros elementos técnicos, conocimientos, se podría hacer eso. Entonces, para mí ahí sería más concreto, hablar de una campaña tal vez en sentido abstracto, no. Tenemos ahí el altiplano, hagamos producir ese altiplano, para mí ese es un elemento que hay que discutir. Igual, Sumacamaña indígenas, otro elemento. Yo he viajado por invitación de grupos pequeños, ¿no?, que como se dice casi en Perú, pero en chanchita para pagar los pasajes o costearte comida, algo. Cruzar la frontera de Zaguadero o en Chile o en Argentina. Y tú ves cómo la gente de un lado y del otro el del lado boliviano tiene carnet de argentino. Hay gente que hace eso. O el lado de argentino tiene carnet de boliviano.
cómo esta gente juega, cómo construyen estrategias para burlar, para hacer comercio, para burlar a los estados y construyen sus propias redes. Y lo hacen con entradas, con AINIS. Ahí tú ves cómo los migrantes del altiplano reterritorializan su presencia. Se vinculan de aquí a allá, de la costa, del altiplano, siguen funcionando. Y eso no es parte de la política del gobierno. No ve cómo la gente desarrolla sus propias estrategias, al margen si usa huipala, poncho, no, la gente no está preocupada en eso. Construye relaciones, padrinazgos, AINIS, fiestas, comercio, ocupa espacios, y eso no es política, digamos, no le preocupa al gobierno, no le preocupa a la gente, digamos, que habla sobre movimientos indígenas, no. Pero esa gente lo hace. Para mí, ahí hay elementos que nos podrían permitir pensar un proyecto. Gracias, Carlos. Lastimosamente el tiempo pasa muy rápido y sé que para hablar de esto es un tema muy largo, no se necesitarían muchos programas, pero creo que esto ya es un inicio y ya esperamos que en las redes sociales se pueda discutir y hablar al respecto. Creo que se han vertido muchas ideas interesantes. Y bueno, pues una despedida a cada uno, su despedida, compañeros. Jaime, empezamos contigo. Bueno, solamente agradecer a todos ustedes, también a los hermanos y hermanas que están presentes, ¿no? que estamos reflexionando en torno a estos temas que son candentes y aparte de eso de suma importancia para nosotros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jaime. Carlos. Igual, gracias por la invitación y por compartir con las personas. Y yo agradezco también que haya apertura y pluralidad en este tipo de diálogos que creo que nos podemos seguir encontrando en el futuro. Gracias, profesor. Sí, yo también, muchas gracias. Y también, solo tal vez para concluir una pequeña idea, no partamos de cosas así cerradas, sino no podemos dialogar. Entonces, por ejemplo, el compañero dice que estas dinámicas en la población, nuestros pueblos, que utilizan para el comercio, para el intercambio, los AINs utilizan, y eso no está en el gobierno, ya lo da por hecho, pero léete nomás, hermano, el nuevo plan que se está haciendo, y se está tratando de poner todo eso, y ¿qué falta hacer? Seguramente eso, aplicarlo administrativamente va a ser, entonces, desconocer que seguramente se va a olvidar, porque claro, como es gobierno, se olvida de todo. O sea, no partamos de eso, porque si no, no vamos a poder dialogar, va a ser yo digo una cosa, pues dices otra, y simplemente eso para quejarme un poco. Gracias. Más bien se pondera mucho la presencia aquí del compañero del Ministerio de Descolonización, porque siempre invitamos a los demás y muchas veces nos han farseado, no se atreven a venir, y más bien es ponderable que haya venido, se haya animado aquí a debatir su temática. Y bueno, pues compartiremos, discutiremos, hay que hablar más, el debate está para largo y nos vemos en la siguiente curva del diablo.